Es una profesión muy exigente, porque es muy difícil gestionar al mismo tiempo tus socios, tus profesionales y tus clientes. La característica que tienen las firmas de servicios profesionales es que cada partnership es único. El coste de que una persona se vaya, y una persona a la que tú aprecias, una persona a la que tú has formado, y una persona que encaja muy bien en la organización, tú no quieres que se vaya. Todos los encargos de los clientes pueden ser rentables. Los despachos tienen muy poca capacidad para decir cómo se factura. Tú siempre facturas como te pide el cliente. Los trabajos los configuran los clientes. Los despachos nunca pueden imponer nada a los clientes. El cliente manda siempre. Entonces, claro, tú estás ahí como un operador que tienes que facilitar ese acceso a la justicia y ese acceso a tener un asesoramiento jurídico, y al mismo tiempo eso tiene que ser rentable. Los precios los determina el cliente, la complejidad del asunto que estás haciendo y sobre todo cuántos abogados saben hacer lo que tú sabes hacer. La generación de negocio está muy relacionada con la gestión de relaciones. Tienes que tener relaciones desinteresadas y sobre todo interesarte por lo que hacen ellos en sus empresas y que ellos vayan viendo que no te tienen que explicar ya ni su negocio. Nuestro invitado de hoy se llama Miguel Ángel Pérez, es profesor docente en la Universidad de Navarra sobre gestión de despachos, es consultor y ayuda a las firmas profesionales a su crecimiento, a su estrategia, a mejorar la operativa. Ha escrito varios libros, hay uno de ellos que es muy famoso dentro del sector, lo voy a dejar aquí en pantalla, que se titula Eficiencia y rentabilidad de un despacho de abogados. Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, José Pedro. Tenía muchas ganas de que estuvieses en este podcast porque tenemos pocos consultores en este país que de una forma muy profesionalizada ayudáis a despachos de abogados, asesoría, pues como decía antes, a profesionalizarse, ¿no? Pues nada, aquí estoy y muchísimas gracias a vosotros por la invitación y encantado de compartir parte de este proyecto tan bonito que tenéis. Me gusta porque eres un perfil que ayudas a compañeros, pero sabes de lo que hablas porque eres abogado. Estuve ejerciendo como abogado desde el año del 96 al 2008, casi 12 años. ¿A la aventura empezaste con el despacho? Pues mira, sí, con socios, pero a la aventura. Siempre he sido muy emprendedor y prediqué con el ejemplo, así que tenía mi propio despacho. Al comenzar con el despacho, has dicho que comenzaste con socios. Normalmente eso de empezar con socios no suele terminar bien. ¿En tu caso? Ha terminado bien, afortunadamente, y de hecho sigue siendo mi socio en la consultora. También le atraje a este lado del asesoramiento en gestión. Hemos tenido una trayectoria muy paralela. Él estudió en el IES también un año después que yo, o sea que más o menos hemos llevado la misma trayectoria los dos. ¿Cómo fueron esos comienzos con el despacho? ¿Cómo los recuerdas? Bueno, pues muy despistado en general sobre cómo funciona una empresa de servicios jurídicos, de servicios profesionales. Es algo que no se estudia en la carrera. Afortunadamente ahora me encargo yo de poder enseñar en la universidad, aunque sea en la parte de posgrado, en el máster, si se dan unos conocimientos básicos sobre servicios profesionales, pero es algo que, claro, a ti lo que te enseñan en la universidad no es la profesión, te enseñan el derecho, y está bien, es lo que debe ser la universidad, pero no conoces nada de cómo ejercer esa actividad dentro de una empresa de servicios profesionales. Aunque estés tú solo, también se comporta con esas mismas reglas. Entonces, bueno, es algo que yo creo que está un poco abandonado y que después pues, que es muy difícil que tú localices realmente tus necesidades. Porque cuando hablamos de gestión pensamos siempre en los socios directores. Oye, pero ¿qué pasa con ese abogado que no es director, no es socio, pero lleva un equipo de personas, ¿no? Es decir, que la gestión al final es muy transversal, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el tamaño y, si te das cuenta, al ser negocios que son poco escalables, lo único que haces es aumentar el número de cosas que tienes que gestionar,
pero en volumen. Pero al final los básicos son exactamente los mismos, sea un despacho de 2 que sea un despacho de 200. Obviamente tiene la complejidad de que son más socios, estás gestionando más volumen de encargos, estás gestionando más personas y todo eso lo complica, ¿no? Es un negocio de personas y cuantas más personas hay, pues más complicado es el negocio, pero las reglas son exactamente las mismas para 2 que para 200. Visitas muchos despachos, has hablado en tu trayectoria profesional con muchos despachos. ¿Cuáles son los errores típicos en la gestión? Bueno, a ver, antes de decir errores típicos, lo que sí tengo que decir es que en España es un país en el que realmente hay muy buenos modelos de firmas de abogados y de firmas de servicios profesionales muy bien gestionadas, con personas que lo han hecho excelentemente bien y que incluso se ha exportado ese modelo y esa forma de gestionar a otros países como ejemplo, y yo creo que es una cosa que hay que destacar, ¿no? Que siempre estamos como buscando un poco los errores y demás, cuando realmente España ha sido un país y sigue siendo un país con firmas de abogados muy bien gestionadas y muy modélicas, ¿no? O sea, que lo han hecho muy bien. Obviamente, pues siempre hay errores, y como firmas de servicios profesionales, bueno, pues todo tiene que ver un poco con las personas, porque es muy difícil gestionar al mismo tiempo a 3 grupos de personas que tienes que estar gestionando siempre constantemente, que son tus socios, tus profesionales y tus clientes. Y cuando te centras mucho en un grupo, los otros 2 se pueden abandonar un poco, y luego tú tienes factores internos que condicionan esta gestión, que más o menos los puedes controlar, pero tienes muchos factores externos que no están bajo tu control. Entonces, si viene una crisis económica, pues el grupo de clientes empieza a tensionar en precio y es más difícil de gestionar. Si con los clientes no hay problema, pero hay menos abogados que quieren entrar a los despachos, pues tienes un problema en esa parte de profesionales, ¿no? Que tienes que gestionar mejor. Entonces, siempre es como ir moviendo el problema, dónde lo quieres tener, en socios, en profesionales o en clientes, pero es muy difícil tener todo siempre perfectamente gestionado. Fíjate, estaba pensando que cuando uno comienza en este sector y uno viene habituado, ¿no?, de ver el mundo empresarial en otros sectores, y te visualizas diciendo, vamos a montar un despacho, vamos a tener un montón de gente que normalmente va a estar a tu cargo, bueno, vas creando direcciones, ¿no? Ese empresario, ¿no?, que tiene una fábrica con decenas y decenas de personas, el director comercial, el director de marketing, etcétera. Hay como una especie de propiedad, ¿no?, en un socio o varios socios, pero que hay una propiedad única, ¿no? Pero cuando vamos al mundo de los despachos profesionales es complicado ese modelo, ¿no? Es decir, al final, estos modelos que tú hablas, que has hablado en positivo, ¿no?, que los hemos exportado a otros lugares, ¿tú crees que el éxito ha sido el tener un modelo más de socio, o tú crees que es factible ese modelo de yo soy aquí el dueño único y todos los demás son empleados? Pues mira, yo creo que la primera cosa que hicieron muy bien fue cuando la economía española a principios de los 90 empieza a despegar y España empieza a ser atractiva para que vengan firmas de abogados de otros países. Y en ese momento en España, pues las firmas tenían muy concentrada su propiedad, las firmas grandes, y fueron muy inteligentes lo primero que hicieron fue copiar el modelo de partnership de los anglosajones, es decir, de sus competidores que venían y dijeron, oye, estos lo están haciendo muy bien, ¿qué es lo que hacen? Oye, pues tienen modelos de partnership, modelos abiertos, donde hay más socios y así retienen el talento. Y en ese momento, que eran firmas con la propiedad muy concentrada, abrieron sus partnerships para hacer socios a todos los abogados que estaban ya en condiciones y que reunían los requisitos para ser socios, abrieron su propiedad, fueron muy generosos con sus profesionales, y España sigue siendo de los pocos países en Europa continental en el que las firmas líderes siguen siendo nacionales. Las firmas internacionales no son las que más facturan en España, siguen siendo firmas nacionales. Y es porque en ese momento, en vez de optar por un modelo cerrado de esto me lo quedo yo y concentro la propiedad, abrieron, fueron inteligentes, copiaron lo bueno de los modelos que venían a competir con ellos y realmente los implementaron con mucho éxito. Descríbenos brevemente, por sobre todo para los que nos están escuchando, que están partnership, ¿qué es eso? Es decir, explícanos un poco con detalle. El partnership, sí, es una cosa que es muy fácil, pero se entiende muy mal. Es decir, tú cuando haces una sociedad de abogados necesitas una forma legal. Al final haces por ponerlo fácil, una sociedad limitada profesional. Y esa forma legal se lleva muy mal con las reglas reales de convivencia.
Es decir, tú y yo podemos tener una sociedad limitada profesional al 50%, pero eso no quiere decir que luego tú y yo las aportaciones que hacemos de trabajo sean al 50%, porque eso es muy difícil medir. Entonces, como son firmas intensivas en capital de trabajo, no en capital financiero, realmente para lanzar un despacho de abogados pequeño no se necesita un gran capital. La principal aportación que hacen los socios es su trabajo. Entonces, si nosotros aportamos el trabajo de forma diferente a cómo tenemos estructurado el capital, vamos a tener un problema para distribuir el beneficio. Entonces, una cosa es la forma legal, la sociedad limitada profesional. Esa forma legal crea muchas tensiones entre los socios y los profesionales, y esas tensiones tú las tienes que resolver con un partnership, que es cómo regulas esa convivencia entre los socios que hacen unas aportaciones de trabajo diferentes a la aportación que han hecho de capital y que ha determinado la cuota de participación en la sociedad. Es decir, vamos creando como núcleos, ¿no? Es decir, una cosa es la propiedad, pero por otro lado, si hay un socio con un equipo que factura 1 millón de euros y hay otro socio con su equipo que factura 500.000, me imagino que habrá un socio que diga, oye, esto no es proporcional, ¿no? A la hora de que los dos tengamos el mismo beneficio. O no, o hay firmas que les gusta mucho socializar el riesgo y socializar el beneficio, porque dicen, oye, pues mira, tú llevas procesal, yo llevo mercantil, hay años que va muy bien el mercantil y hay años que va muy bien el procesal, prefiero no tener esos picos y compensamos. Y compensamos. Eso es legítimo. Hay algunos que dicen, oye, yo asumo mis riesgos cuando me vaya mal, pero quiero mis beneficios. Entonces, por eso los sistemas de compensación de socios van desde los sistemas absolutamente individualistas a los sistemas colectivos, es decir, que socializan los riesgos y socializan los beneficios. Los dos son muy legítimos, lo que necesitas es que todo el mundo esté de acuerdo con ellos. Y cuando hay alguien que no está de acuerdo con ellos, pues claro, ahí ya empieza a haber un problema en el partnership, ¿no? Porque no es un problema societario desde el punto de vista de las aportaciones económicas, es un problema de convivencia sobre esa forma legal, en la que hay un socio que no está cómodo con la forma de distribuir el beneficio, porque él considera que las aportaciones que está haciendo de trabajo son equivalentes a hacer ampliaciones de capital todos los años, ¿no? Si todo el mundo hace lo mismo en función a su cuota de propiedad, no habría ningún problema. El problema es cuando alguien, pues no sé, imagínate, están haciendo todos más o menos 200.000 y de repente hay uno que empieza a hacer constantemente 1 millón. Pues el primer año a lo mejor no dice nada, el segundo ya pues hay que cambiar el sistema. En España, en los despachos grandes, ¿qué modelos se suele utilizar? Bueno, a ver, esto tiene mucha influencia de los países anglosajones que utilizaban un sistema que se llama lockstep, y lockstep puro. ¿Esto qué quiere decir? Los socios con un mismo nivel de seniority cobran lo mismo. Entonces tú en un despacho podías tener a lo mejor pues, 7 niveles de lockstep y cada nivel, los socios que tenían la misma antigüedad, la misma seniority, cobraban lo mismo. Eso se ha vuelto un poco insostenible, ¿vale? Porque es un sistema de socialización puro. Ahí el factor es más la antigüedad, ¿no? Bueno, es la antigüedad, lo que pasa es que esa antigüedad realmente tenía una correlación con la aportación, con los ingresos. El problema es que son muy rígidos esos sistemas y bueno, pues el mercado ha evolucionado también a mayores diferencias entre socios, ¿no? Y que hay socios que llegan muy rápido a lo que se le exige al nivel 1 y por plazos está en el 7. Entonces dice, oye, y tampoco puede ir al 1. Entonces se han flexibilizado mucho esos sistemas de lockstep y se ha pasado a unos sistemas que se llaman de lockstep gestionado. Es decir, en el que tú introduces unas reglas que haces un poco más flexible ese sistema. Y luego a partir de ahí te puedes ir al extremo, que es los sistemas, como dicen los americanos, eat what you kill, o sea, cada uno lo que genere, esa es su retribución. Lo que mates es lo que comes, ¿no? Exactamente, exactamente. Que son sistemas basados en el rendimiento individual. Detrás de todo esto, realmente lo que hay no es tanto una mentalidad individualista como una mentalidad colectivista, ¿no? Lo que hay es, tú estás midiendo dos cosas. Estás midiendo, oye, la retribución la va a determinar todo lo que yo he hecho en el pasado y lo que he conseguido hacer en el colectivo, o lo va a determinar el presente y el individuo. Eso es lo que hay detrás de esos sistemas. Entonces, los cambios de extremo son muy malos, porque si yo llevo 10 años valorando lo que ha hecho el grupo en los últimos 10 años
y de repente un año me va muy bien y digo, no, ahora me interesa más lo de qué he hecho yo este año y como individuo. Bueno, pues eso pues no encaja muy bien, ¿no? Es un cambio de sistema total. Pero hay una escala de grises entre el individualismo total y la socialización total, que es lo que nosotros trabajamos mucho con las firmas, ¿no? Ver cuál es el sistema que mejor se adapta a las personas que hay. Porque la característica que tienen las firmas de servicios profesionales es que cada partnership es único, porque lo componen las personas. Y con lo que tienes, tú tienes que configurar un sistema absolutamente a la medida. Esto me he encontrado con algún despacho grande que es así. Es decir, al final el director general termina casi haciendo un pacto diferente con cada uno, porque como tú dices, cada persona es diferente, cada uno tiene unos objetivos diferentes y al final hay como una negociación con cada uno, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú tienes que intentar homogeneizar eso porque si no es una locura de gestión. Si tú vas haciendo negociaciones individuales con cada uno de tus socios, lo que te juntas al final con 20 socios son con 20 negociaciones que gestionar ese sistema de reparto, esa asignación de costes, acaba siendo una locura. Por eso las firmas de servicios profesionales, para optimizar todo esto, lo que hacen es lo que llaman la integración cultural, ¿no? Cuando se habla de cultura de firma, que parece un concepto muy abstracto, ¿no? No, es que nuestra cultura de firma, eso de abstracto no tiene nada, y es saber responder a la pregunta que tú le haces a cualquier socio de una firma de cómo, lo que tú quieras, cómo promocionas a tus abogados, pues que te lo explique. ¿Cómo pagas a tus socios? Que te lo explique. ¿Cómo admites a un nuevo socio? Que te lo explique. ¿Cómo eliges a tus clientes? Si te sabes responder muy bien a todas esas preguntas, es una cultura de firma muy definida. El problema de las negociaciones individuales es que vas haciendo muchas culturas de firma. Entonces, para optimizar, lo mejor es que todo el mundo esté de acuerdo en los grandes principios de cultura de firma y así discutes menos con tus socios, porque te has asegurado de que todo el mundo piensa lo mismo. ¿Tú piensas que este es uno de los grandes dolores de cabeza que tienen los grandes despachos? ¿El que Absolutamente. todos los años es la misma guerra? Pero grandes, pequeños, pero es por la propia naturaleza de las firmas, ¿no? Son servicios profesionales, son firmas intensivas en capital humano y todos son dinámicas de personas. Y las personas, pues hay días que son buenos, hay días que son malos y eso influye más que en un negocio que es puramente de capital, en el que tú lo que has hecho es pedir un capital externo, has puesto el tuyo, has comprado una máquina que vale 5 millones de euros, haces una producción, la vendes, la distribuyes. Bueno, ahí también hay personas y obviamente siempre influye, pero no tanto como en servicios profesionales, en la que el capital, el principal activo, se va todas las noches a dormir a su casa y tiene problemas. Uh-huh. ¿Es cierto eso de que el futuro va hacia una concentración del sector o no? A ver, está yendo un poco, pero también porque venimos de un sector excesivamente fragmentado. Tan fragmentado que se puede considerar incluso ineficiente. Tanta concentración. Es decir, las firmas de servicios profesionales tienen muy pocas economías de escala. En toda la parte de prestación del servicio, si tú necesitas un abogado para 10 clientes, 2 para 20, 3 para 30, eso no lo escalas. Lo puedes escalar un poquito, pero poco más. Lo que pasa es que sí escalas otras cosas. Es decir, tú puedes tener una oficina y en la misma oficina donde están 5, posiblemente puedan estar 15. Si empiezas a tener profesionales de apoyo, pues administración, marketing, comunicación, pues si tú eso lo haces con 2 personas, pues el coste no hay quien lo distribuya, pero con una de 30, pues ya sí. Entonces te puedes empezar a permitir otras cosas que te van a hacer ser más eficiente y más rentable. Y ahí es donde las organizaciones excesivamente pequeñas o bien renuncian a todo eso, porque son costes inasumibles por escala, o si los tienen, les baja muchísimo la rentabilidad. Y ahí sí que hay un problema de... Yo creo que el tamaño mínimo históricamente en España, hablando en grandes números, ¿no? O sea, hay muchas firmas que están muy bien dimensionadas y lo hacen muy bien y todas las conocemos y son las de los rankings y las principales. Pero en general, ahí estamos hablando de 12.000 abogados en España, pero es que ejercientes hay 144.000 y abogados colegiados hay casi 230.000. O sea, el sector no es lo que nosotros vemos en los medios de comunicación como las principales firmas. Eso es una parte del sector. Y en general el sector está muy atomizado. Tu empresa también trabajáis en Latinoamérica. ¿Qué diferencias veis?
Bueno, nosotros trabajamos en España, Portugal y Latinoamérica. Y Latinoamérica, la diferencia que tiene con España es que algunas cosas están más cercanos a nosotros, sobre todo en cultura de firma, y son muy, muy latinos, ¿no? De cercanía de las personas y demás. Pero luego siempre nos sorprende mucho que la parte financiera pues, tienen como más influencia de Estados Unidos, ¿no? Funcionan muy bien en temas económicos, son muy rigurosos con la caja. O sea, es una cosa que siempre nos ha sorprendido la diferencia, ¿no? de cómo en España pues, funciona de una manera y allí pues, hay que hacer una combinación casi de lo mejor de las dos culturas, ¿no? Entre las relaciones entre las personas, muy latinos, se parecen mucho a nosotros. En las cuestiones económicas posiblemente se parecen un poco más a la cultura estadounidense. El otro día escuchaba una frase que me encantó, que me llevó 2 semanas reflexionando mucho al respecto. El éxito de un despacho es presupuestar bien. Bueno, es que te estás jugando al margen ahí. Y tú date cuenta que si tú te cargas de muchísimo trabajo que no es rentable, que hasta hace muy poco parece que es que no se podía hablar de que los servicios profesionales o los despachos pudieran tener margen y beneficios. Pues claro, para eso está. O sea, tú tienes que conseguir, primero porque la calidad de tu servicio, si es rentable, aumenta. Y esto es una cosa que siempre cuando lo digo parece raro, pero no. Los abogados en general, y pasa en todos los servicios profesionales, tú al final tienes unas necesidades económicas. Entonces, o esas necesidades económicas llegas con el margen adecuado y la ocupación de horas adecuada para hacer bien los asuntos, o si no, lo corriges llevando más asuntos de los que puedes llevar para llegar a la misma cifra. Y ahí es donde empiezan los problemas. Es decir, el exceso de trabajo, porque el trabajo no es rentable, lleva a que las cosas no vayan lo suficientemente bien trabajadas, o van bien trabajadas, pero estás haciendo 16 horas todos los días, cosa que tampoco es una cosa que es sana ni nada. Y la siguiente cuestión es que todos los trabajos, todos los encargos de los clientes pueden ser rentables. Absolutamente todos, hasta los que son de poca cuantía. Lo que pasa es que tú ahí lo que tienes que tener es una firma de volumen que sea capaz de absorber todo ese trabajo y hacerlo de una manera muy eficiente y llevar solamente ese tipo de cosas. Y eso el mercado poco a poco lo va resolviendo, ¿no? Lo va resolviendo con tecnología, con firmas que se dedican más a este tipo de servicio, lo hacen muy bien, tienen una eficiencia absoluta y una calidad de procesos muy buena, y no llevan otros temas de más valor o de mayor complejidad que lo hacen otro tipo de firmas. Entonces ahí el mercado yo creo que distribuye bien el trabajo, pero lo que no se puede hacer es corregir con más horas y más trabajo la falta de rentabilidad. Eso tienes que tenerlo bien controlado. Hablemos de cosas más tangibles, más objetivas. ¿Qué es un buen margen? Algunos hablan de que un buen margen es a la facturación, quitarle el gasto de personal, un 40%. ¿Lo ves óptimo? ¿De personal o de profesionales? Gasto de personal, de profesionales. De profesionales, de producción. De producción de los que facturan. Sí, suele estar en esa cifra más o menos. 40%. Entre un 35 o 40. ¿35 o 40? Sí. Depende de cómo seas capaz de escalarlo. Luego tienes los gastos generales y lo que te queda es margen, que parece muy alto, pero también es un poco tramposo. Es decir, una empresa de producto normal a lo mejor tiene un margen del 10 y está muy bien. Y dicen, oye, pero una firma de abogados tiene un margen del 40, eso es una barbaridad. Tiene su trampa. Es decir, ese margen está compuesto de 2 factores. Uno, el propio trabajo del socio, que tiene un margen. Y 2, el margen que tú obtienes del trabajo de los asociados a cambio del riesgo de tener esos profesionales. Claro, aquí quito la subcontratación, claro. Hablo de gasto de producción. No, interno. Claro. Pero claro, tú el margen del despacho, al tener también el margen de las horas del socio, es decir, el trabajo que aporta el socio, bueno, pues ahí por eso sale tan elevado, ¿no? Pero realmente no es tan elevado porque tiene esos 2 componentes, el margen que hay sobre los asociados, sobre la gente que tú tienes contratada, que obviamente a los clientes le cobras más de lo que les pagas a ellos por el riesgo que tú asumes de tener todos esos profesionales, más el margen que obtienes tú con tu propio trabajo. Y cuando los sumas, sale un margen que parece muy generoso.
pero realmente es un margen de mercado que está bien, porque son servicios profesionales, es un trabajo rentable y que está bien si lo estructuras bien. No, pues está bien, estamos hablando de un 35-40% para que los compañeros se lleven Sí. una idea de eso, ¿no? Facturación, quitando esos gastos que yo llamo de producción, que son los que están en el día a día, dejando fuera recursos humanos, marketing, etcétera, etcétera. Y, bueno, y también esas subcontrataciones habría que restarla. Claro, aquí es cuando como empresario dices, ¿esto es un negocio para forrarse? Bueno, depende de tu habilidad y del riesgo que quieras asumir. Lo que eso es un negocio muy estable. O sea, a lo mejor no te hace rico, pero tampoco te arruinas. Y normalmente riesgo y beneficio van de la mano siempre. Las cosas que tienen mucho riesgo te pueden dar muchísimo beneficio y las cosas que tienen poco riesgo pues te van a dar un beneficio normal. Y esa compensación entre riesgo y beneficio en las firmas de servicios profesionales yo creo que está muy equilibrada. Es un negocio que prácticamente no tiene riesgos financieros. O sea, tu riesgo financiero tiene pues, el señor que monta una fábrica y que para que salga el primer objeto todavía no ha cobrado un céntimo y se ha gastado ya 2 millones de euros. Y eso en una firma de servicios profesionales no sucede porque tú puedes empezar perfectamente con un portátil, una mesita y en tu casa. Entonces, no tiene riesgos financieros, tiene muy pocos, salvo que tú vayas sumando muchos profesionales. Leía hace unas semanas a un compañero también del sector que hacía como una crítica, ¿no? De que ha habido como una serie de idas y venidas en que van a desaparecer el facturar por horas, ¿no? Y luego parece que eso no ha desaparecido, que se sigue facturando por horas, o por lo menos es una de las claves, ¿no? ¿Qué piensas de esto de facturar por hora, precio cerrado? Porque esto también es un gran debate que hay en el sector, ¿no? Bueno, lo primero es que los despachos tienen muy poca capacidad real para decir cómo se factura. Tú siempre facturas como te pide el cliente y si la facturación por horas sigue es porque hay determinadas cosas que al cliente le interesa que sean por horas. Entonces, los trabajos no los configuran los despachos. Los trabajos los configuran los clientes. Entonces, ¿por qué conviven esos dos sistemas? Bueno, el sistema de horas tiene sentido en algunos encargos y en otros no tiene ningún sentido. Es decir, cuando todo el riesgo de lo que se va a tardar depende de ti como abogado, el cliente nunca va a querer que le factures por horas. Pues dice, no, es que yo ahí no tengo control. Pero tú supón que lo que yo te estoy encargando es que vengas conmigo, como abogado, a una reunión que va a durar 2 horas. Bueno, pues oye, te cobro a tanto la hora. ¿Vale? Yo soy el que te he dicho que vengas a esa reunión, yo soy el que conozco la duración. Oye, mañana quiero que vengas a otra. Vale, pues este es el precio. Yo soy el que tengo el control de lo que va a tardar ese asunto. Entonces ahí no hay ningún problema en facturar por horas. Y luego cuando los clientes piden facturación por horas a los despachos, también ponen garantías, ponen máximos, ponen precio hora, pues que da igual que sea de socio que de asociado, se hace un precio medio. Los clientes estas cosas las dominan exactamente igual que los abogados y cuando hay un contrato que dice que esto se cobra por horas es porque las dos partes están de acuerdo. Los despachos nunca pueden imponer nada a los clientes, el cliente manda siempre. Volvamos al concepto de presupuestar bien, porque presupuestar bien y abogado, comercial y que sepa presupuestar bien parece que está reñido, ¿no? Lo digo por aquello de que los abogados eso de la parte comercial no lo llevan muy bien. Pues, o muchas veces hasta hay miedos a la hora de dar precios a clientes o de negociar con el cliente, ¿no? No todo el mundo está dispuesto, por muy buen abogado que seas, pero cuando se pone el dinero por medio, no sé si es que a lo mejor tenemos una cultura un poco de el dinero malo, tal. No bueno, sé. se combina mucho y eso es cierto, lo que dices. Esa parte de vocacional por una parte y luego de operador en un servicio pues, que es el acceso del ciudadano a la administración de justicia a la que tiene derecho. Entonces, claro, tú estás ahí como un operador que tienes que facilitar ese acceso a la justicia y ese acceso a tener un asesoramiento jurídico y al mismo tiempo eso tiene que ser rentable. Entonces, hay veces que choca un poco, ¿no? ¿Por qué vas a dejar a alguien sin el acceso a la justicia simplemente porque a ti no te resulta rentable? Pero eso ya la ley lo corrige, existen los servicios de justicia gratuita y bueno, yo creo que esa parte de población que tienen tanto derecho como cualquiera a un acceso a la administración de justicia, eso está cubierto.
Y tú como abogado pues tienes que intentar que sea rentable y tienes que aprender a presupuestar. Y tienes también que aprender a dimensionar los costes. Es decir, porque los costes nunca determinan los precios. Yo también he visto ese error de no, porque es que mis costes son todo esto, entonces yo además quiero ganar esto, lo divido y esto es lo que tengo que cobrar al cliente. Ya, pero es que a lo mejor tus costes no son los adecuados para el tipo de negocio que tienes. Entonces, como los costes nunca determinan los precios los determina el cliente, la complejidad del asunto que estás haciendo y, sobre todo, cuántos abogados saben hacer lo que tú sabes hacer. Si son muy pocos, el precio lo pones tú. Si lo sabe hacer todo el mundo, pues el precio, lógicamente, baja. Entonces, es una combinación de saber cuáles son tus costes, saber que esos costes sean adecuados, saber cuánto se va a tardar, porque los servicios profesionales es un negocio en el que tú tienes unas horas y es el recurso que está limitado. Tienes las horas que tienes. La tecnología la puedes escalar. Puedes aumentar el número de profesionales, pero no las horas que hacen los profesionales. Entonces, si tú calculas mal, bueno, pues al final el margen pues, se te puede ir y ahí tú puedes hacer un encargo por 1.000 y de coste puedes tener 1.000. Con lo cual, mejor no haber llevado nada porque por lo menos no incurres en riesgos. Vamos a abrir otro melón. ¿Imputación de horas, sí o no? O sea, ahí no hay melón. Las horas se imputan. Hay gente que las discute. Internamente. Bueno, hay gente, yo conozco directores de despachos que dicen que eso de imputar horas es una gilipollez. Bueno, si tú llevas... Yo solamente hago la excepción cuando tú llevas algo en el que tú tienes una persona que toda la jornada está haciendo exactamente lo mismo. Productos muy estandarizados en los que a lo mejor tú estás trabajando con 50 expedientes el mismo día, pues abrir un expediente, registrar 7 minutos puede ser ineficiente. En el resto de los casos... El debate. En el resto de los casos es el equivalente a tener cualquier negocio de producto y no saber lo que te cuestan tus materias primas. ¿Alguien lo haría? No, yo estoy a favor, y soy de los que todas las semanas, revisión de imputación de horas, que también pasa esto, ¿no? Se imputan muchas horas y luego alguien las revisa. Bueno, deberían revisarse y sobre todo lo que no hay que hacer es engañarse jugando al solitario, ¿no? Porque engañarse con lo de las horas es absurdo, porque tú tienes un factor de contraste que es... Tú puedes registrar las horas, pero luego el contraste, por lo menos lo que veo yo cuando estudio los números de una firma, es cuánto es el valor medio de la hora facturada. Es decir, lo que tú has facturado, eso no engañas a nadie, eso está ahí. Las horas, me puedes engañar todo lo que quieras, pero cuando yo lo divido, a mí me sale el valor medio de la hora facturada. Entonces, si has facturado, o sea, tú has registrado 3.000 horas y te sale a 10 euros la hora, pues yo ya sé que es que en horas me has puesto más de las que son. Claro. Y a lo mejor hay alguien que dice, no, es que solamente has registrado 900 horas, ya, pero es que le sale a 500 euros la hora. Ya sé que la respuesta a esta pregunta va a ser depende, pero nos están escuchando ahora mismo con... necesitamos saber qué precio hora es algo razonable. Bueno, es que realmente no es porque esa respuesta comodín lo de depende. Tú date cuenta que el espectro de servicios profesionales va desde lo más estandarizado y más sencillo, que sabe hacer todo el mundo y que se hace con tecnología, a los servicios más complejos, más únicos y más raros. Entonces tú ahí tienes una horquilla tremenda de precio. Entonces no existe un precio hora y tú lo que tienes que buscar es lo que tú estás haciendo realmente... cuál es el precio que te están aceptando los clientes y la única manera de saber qué precio te están aceptando los clientes es olvidarte de ese precio hora que se da. Es dividir lo que el cliente está dispuesto a pagar por lo que tú has tardado de verdad en hacer. Entonces, engañarte en esas dos cosas, lo único que hace es no saber cómo estás gestionando tu firma. Si tú tienes un servicio que has hecho varias veces y cuando das 1.000 te dicen que sí, y das 1.500 y te dicen que no, tú ya sabes que el mercado está dispuesto a pagar 1.000. Ya tienes uno de los factores. Y luego el otro, tú ves las horas. Si tú realmente tardas en hacer 10 horas eso, sabes que el mercado está dispuesto a pagar 100, 1.000. Entre 10, 100. Si tú inflas las horas, pues te va a salir a 30, a 20 y te estás engañando. No sabes lo que está dispuesto a pagar el mercado. Entonces tú tienes que ser muy honesto con lo que has facturado y con lo que has tardado. Y ahí tienes los precios que está dispuesto a pagar el cliente y ahí es lo que te permite decir, oye, este tipo de asesoramiento lo voy a dejar de hacer porque sale un precio muy bajo y me voy a centrar en tener más clientes por esta línea
que tiene un precio hora más alto y el mercado lo paga mejor. Bien, por ejemplo, en el mundo de la asesoría, yo lo que tengo estimado es que están en 50, 45, 60 euros la hora. El mundo más de la nómina, la fiscalidad, etcétera. Despachos más grandes, ¿dónde estamos moviéndonos? 300, 400, Bueno, tipo de medias, por hablar un poco. Ya sé que todo esto depende y habrá muchas variables. De media sí, puedes estar ahí pues de 150 y 300, pero tienes por encima tienes también, dependiendo del tipo de servicio, pues al final es una operación muy compleja en la que tiene una financiación complejísima de una operación de compraventa de una empresa con implicación en 5 jurisdicciones que tienes que poner ahí abogados, pues te sale muy, muy alto. Y luego depende también de la materia en la que estés. Hemos hablado de salarios, de socios, pero me gustaría saber un poco también ese equipo que tenemos, ¿no? En el que me encuentro a muchos directores que dicen yo prefiero pactar algo más ajustadito y luego repartir bonus con ellos. ¿Qué piensas de esas partes de bonus? No tanto para el socio, sino para esos seniors, esos equipos que al final están en el día a día con el socio. Bueno, financieramente, cuanto más ligues la facturación real de los clientes a la retribución de los profesionales, menos riesgos financieros tienes. Cuanto más fijo sea el coste de los profesionales y absolutamente variable de los clientes, pues si lo de los clientes sube, ese beneficio va a ser para ti, y si baja, esa pérdida va a ser para ti. Entonces, nuevamente, la ecuación riesgo-beneficio va de la mano y tú tienes que saber que si tú pactas bonus con los profesionales, cuando las cosas vayan muy bien, ellos lógicamente van a participar también de que las cosas van bien. Tú te quitas riesgo financiero y los profesionales cobran más. Ahí depende de cuál sea tu visión de negocio, ¿no? Si tú quieres decir, no, yo asumo todos los riesgos, pago bien, pero si yo tengo un porcentaje de éxito o algo, he asumido esos salarios y eso pues considero que es un beneficio de los socios. Pero como norma general, ¿qué ves? ¿Que los seniors deberían tener un bonus? Bueno, como regla general. Vamos a ver, si tú vas haciendo eso de asignar bonus, lo que vas haciendo es prepararles para si algún día son socios, ¿no? Ellos también van viendo que realmente estas empresas también tienen una parte vinculada al mercado, al riesgo, y que hay que generar negocio, y que ese negocio tiene que ser rentable. Entonces, es una buena forma de decir, oye, mira, y la parte final de esto sería, ya no hay retribución porque eres socio, pasas a ser empresario, y el 100% de tu retribución es una especie de bonus, ¿no? Que lo determina los beneficios de la empresa. Uh-huh. Hablemos de esas otras áreas que son también muy importantes en el despacho. Salimos del mundo de la producción y nos vamos más al marketing, y sobre todo cuando eres un despacho grande quieres los grandes clientes. Bueno, todos queremos a los grandes clientes o los clientes muy rentables. Claro, esos clientes no te van a venir a llamar a la puerta, ¿o sí? Aquí entran factores como la marca, entran factores, por supuesto, que el precio es importante. Entonces, hablemos un poco de estrategia. ¿Qué estrategias se suelen llevar normalmente en los despachos grandes que conoces muy bien, aunque también trabajas con muchos despachos pequeños? Esto también hay que decirlo, que trabajas con todo tipo de si el proyecto es interesante, el tamaño es lo de menos. Pero a la hora de buscar nichos, a la hora de salir al mercado, porque yo me encuentro a muchos compañeros muy buenos que tienen tamaño pequeño, pero que son muy buenos, y me da rabia de que no estén facturando más, no les conozcan más. Entonces me gustaría tratar este tema. A ver, los procesos de venta en servicios profesionales son idénticos siempre. Es decir, hay una metodología y hay un proceso de venta del servicio jurídico. Tiene una estructura que va del marketing, es decir, que la gente conozca tu marca. Después tiene una parte de venta, es decir, que la gente conozca, además de tu marca, cuáles son los atributos de tu marca que te diferencia de los demás, y una parte de servicio, que es que lo que tú le des esté bien. Detrás de todo eso, y lo más importante de todo, es que los servicios profesionales, la generación de negocio está muy relacionada, casi al 100%, con la gestión de relaciones. Es decir, tú tienes que tener relaciones con las personas y te tienes que interesar por las personas mucho antes de que se produzca la primera venta. Es decir, tienes que tener relaciones desinteresadas. Tienes que conocer gente y sobre todo interesarte por lo que hacen ellos en sus empresas y que ellos
vayan viendo que no te tienen que explicar ya ni su negocio, o sea, como que tú te lo sabes y que contratarte las cosas a ti facilita mucho las cosas, ¿no? Porque conoces el negocio. Estás pidiendo cierta empatía, cierta investigación. Hay que investigar mercados, pero Estás hablando de otro concepto que es el networking. No, pero es que es total. O sea, esto es una cuestión de... O sea, la generación de negocio en servicios profesionales se basa en tu capacidad de crear redes, de mantener redes y de ese conocimiento desinteresado por las personas que unas veces serán clientes, otras veces no, otras veces serán ellos los que te recomienden a otras personas. Pero el marketing muy directo, o sea, cuanto más te aproximas a la publicidad, solo funciona si el servicio es muy estandarizado. Porque no tiene sentido que tú estés 5 años trabajando en una relación para que luego te encarguen una cosa de 200 euros. Pues eso funciona muy bien. Cualquier técnica de marketing, sobre todo online, pues eso funciona muy bien. Pero si estás hablando de encargos más complejos y de una cuantía superior y que tú quieres tener como base de clientes a las empresas, es completamente diferente. Es una cuestión de relaciones de personas. ¿Y aquí qué aconsejas? ¿Hacer eventos para ese tipo de clientes? ¿Cuál es la mejor forma de captarlo? Por supuesto las relaciones, pero eso lleva un periodo de tiempo a medio o largo plazo, ¿no? Bueno, el problema es que pero eso en general, las ventas en servicios profesionales tienen un periodo de maduración larguísimo. Hay que tener mucha paciencia. La recomendación es que nunca hay que abandonar, que es la tentación, ¿no? Tú empiezas a tener trabajo y te encierras un poco en el despacho. Entonces, al final siempre sales con unos picos. Primero produces, luego se te acaba la producción y sales como a vender, y cuando vendes vuelves a producir. Tú tienes que estar siempre como en un plano, nunca puedes abandonar la parte comercial, la parte de generación, para que eso sea más estable. El problema que tiene es que todo eso son horas añadidas a la producción. Es decir, es una profesión muy exigente. Y esa versión excesivamente dulcificada, ¿no? De que no, esto son pocas horas y demás, al final las cosas son como son. Si tú quieres tener una firma muy competitiva y con una facturación muy alta, a las horas de trabajo le tienes que sumar las horas de generación, y eso son muchas horas. Mira, hilando esto con lo que decías antes de esos socios, ¿no? Que tenían mayor antigüedad, mayor seniority, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Que son personas que llevan en la firma mucho tiempo, pero también llevan muchos años de relación, de haber cultivado a medio y largo plazo, ¿no? Bueno, pero porque funciona un poco de manera exponencial, ¿no? El primer cliente es dificilísimo tenerlo, pero una vez que tienes uno, pues ese te puede recomendar a otro y ya tienes como 2 por ahí circulando por el mercado que se convertirán en 4, en 8, en 16. Entonces, cuando tú llevas muchos años en el mercado y llevas muchos años haciendo las cosas bien, al final el trabajo acaba entrando casi solo. Pero primero tienes que hacer muchas cosas. O sea, ese primer cliente te puede costar lo mismo que 50 clientes a los 20 años. Pero es así. ¿Qué piensas de el abogado tiene la obligación de trabajar su marca en redes sociales? ¿Crees que es algo más opcional? ¿Crees que es importante publicar en LinkedIn? ¿No? Porque eso también es un debate que se pone encima de la mesa en firmas, ¿no? De decir, oye, me gustaría que mis compañeros, mis socios, tuviesen más presencia en redes. ¿Qué opinas de todo eso? A ver, es complicado porque cuando un recurso está al alcance de todo el mundo, técnicamente deja de ser un recurso. Es decir, los recursos por su propia naturaleza son limitados y solamente tienes acceso a ellos superando unas barreras de entrada, ¿no? Si algo es ilimitado y tiene acceso a todo el mundo, técnicamente no es un recurso. Entonces, ¿todo el mundo puede publicar en LinkedIn? Sí. ¿Qué es lo que ahí no es un recurso. ¿Qué es lo que te puede diferenciar? Que el contenido sea de calidad, que realmente estés publicando algo que el que lo lee le genera algo de valor, o sea, le estás explicando algo, está entendiendo algo, y sobre todo que estás superando todas las fases de barreras mentales que tiene el cliente para contratar a un abogado, que muchas veces los abogados no lo entienden, pero yo lo que hago es ponerles en el lugar del cliente y decirle, ¿tú has contratado alguna vez servicios profesionales? Porque una cosa es que nosotros vayamos a comprarnos un teléfono móvil o lo que sea y te pueden cobrar, no sé, 800 o 1.000 euros, pero te vas con algo en la mano. Pero en servicios profesionales pagas lo mismo o más y te vas con las manos vacías. Y es un intangible. Entonces, la venta de intangibles, sobre todo cuando el cliente compra un intangible, tiene que estar muy seguro de lo que va a recibir.
Y eso se hace pues, superando unas barreras mentales, pues son escépticos, son desconfiados, es lógico, porque tú no sabes si te lo va a resolver o no. Entonces, todo esto de publicaciones te puede ayudar a que el cliente tenga más claro qué es lo que va a pasar después. O sea, se puede imaginar la situación después de contratarte. Y ahí es donde sus barreras bajan, porque tiene una seguridad de que le vas a resolver un problema. Entonces, en cierto modo, están bien, pero esa parte de que es un recurso accesible para todo el mundo, la tienes que suplir con no todo el mundo puede escribir sobre esta materia. Es decir, cógete una materia de la que se escriba poco, estudia muy bien algo muy, muy determinado, pues un poquito de liderazgo técnico en alguna cuestión y eso enseguida se te va a conocer. Si te estoy entendiendo bien, ¿quieres decir que hay que mantener un poquito también la exclusividad? ¿Vas por ahí? Sí, de algo que no sea muy habitual, porque si tú ves que buscas algo y te aparecen 200.000 artículos, pues es muy difícil que el cliente te elija a ti. Pero si están buscando algo y solamente hay un artículo, al final, si nosotros lo hacemos con cualquier otro servicio profesional, tú dices, oye, el que sabe de esto es este, porque es el único que publica. Te acabas de colocar en una posición muy, muy buena en un mundo donde la información es abundante y sobra, o sea, hay muchísima información. Creo que hubo un despacho grande que hizo un movimiento, no recuerdo cuál, que cambió un poco como la estructura o la jerarquía, ¿no? A lo mejor había como materia fiscal, ¿no? A lo mejor tenían fiscalistas en varias zonas en España y luego han dicho, oye, ¿por qué no lo hacemos más por sectores? ¿Qué piensas de esto? Creo que son movimientos importantes y de futuro. No tanto tener muchos fiscalistas, sino a lo mejor más fiscalistas en este sector, fiscalistas en otro sector, o que cada uno haga lo que pueda. No, tiene mucho sentido, porque desde el punto de vista del cliente, si tú tienes una empresa y la tienes en el sector de la alimentación, por poner un ejemplo, y tú empiezas a ver abogados que te explican muy bien cómo funciona la fiscalidad en determinados procesos de la cadena, pues en alimentación, pues no sé, desde los proveedores, las importaciones, tú les ves muy cerca de tu negocio. Entonces, al verles muy cerca de tu negocio, confías más. Entonces, estructurarse por sectores o por industrias tiene mucho sentido, porque el cliente te identifica mucho más rápido que si tú te estructuras por las asignaturas de la carrera, ¿no? De tributario, civil, mercantil. Es que el cliente no sabe si lo suyo es mercantil o civil. O sea, no, eso es lógico, no tiene por qué saberlo. Pero si tú le dices, no, es que la industria del calzado funciona así, determinado aspecto legal, el cliente del calzado pues te va a identificar. Eso sí, elige bien cuántos sectores, no se puede ser especialista en todos los sectores, y si coges un nicho muy pequeñito en el que hay pocos clientes, pues sabes que vas a tener un mercado muy limitado. Bueno, pues a lo mejor la especialización quizás también es una forma de conseguir más margen, ¿no? Sí. Tienes un conocimiento. Tú lo que haces con la especialización es... lo bueno de los servicios profesionales y tú como profesional es que tienes libertad absoluta para elegir cuántas materias puedes hacer y el grado de profundidad que entras en la materia. Tú puedes decir, yo quiero saber un poco de absolutamente todo, o me cojo 3 cosas y voy a ir a un nivel de profundidad tremendo. Eso es libertad, y es lo bueno que tienen los servicios profesionales. Fuera de servicios profesionales, esa elección no se puede hacer, pero tú como profesional eliges. Dices, no, yo me quiero dedicar a estas materias con un nivel de profundidad enorme. Y ahí es donde tú tienes que ver también dónde estás. Si estás en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia, una ciudad grande, tú puedes tener un nivel de especialización más profundo. Si tú quieres tener un despacho en una población que no es muy grande y que bueno, pues que tampoco puedes explotar esas capacidades de especialización, tienes que ser más generalista. O sea, que eso ahí también depende mucho de cuál es el público objetivo que tú tienes y cuál es la masa crítica que tú necesitas para que tu negocio vaya bien. Ha habido mucha crítica también en el sector con el tema de los premios, ¿no? Yo creo que casi todos los despachos de abogados alguna vez hemos recibido alguna llamada de, oye, mira, que vamos a hacer estos premios, puedes optar a ellos, además hay que pagar por ellos. Yo entiendo que los premios dan un reconocimiento a nivel nacional, a nivel internacional. Creo que también hay que distinguir tipos de premios, pero me gustaría saber también tu opinión, porque a veces te habrán preguntado socios de, oye, optamos a estos premios, ¿no? ¿Interesa, no interesa? ¿Esto nos va a dar más marca? Bueno, pues como en todo hay que saber distinguir. Los hay más serios, los hay menos serios,
Y pasa un poco también con los directorios internacionales, pues los hay que son muy serios, que tienen una metodología y que realmente pues detrás tú ves la fotografía o le preguntas incluso a alguien de algún despacho, oye, la fotografía real de este área de actividad, de, no sé, pues de M&A, ¿esta es la foto real? Pues sí. Podría hacer algún cambio, pero realmente la foto cuadra. Y luego también los premios, bueno, también los tienes que distinguir y también hay que tomárselo como lo que son. Son un evento, es un evento social que reúne a muchos colegas de profesión y pasan un rato agradable, unos años premian a uno, otros premian a otros. Entonces es cuestión de que tus expectativas que no se disparen cuando te dan el premio y que no te deprimas cuando no te lo den, ¿no? Pásatelo bien en todas las ediciones y no te lo tomes más allá de lo que son, ¿no? Que es un evento social y que bueno, pues que también ellos intentan hacerlo de una manera muy profesional. Lo que pasa es que bueno, es imposible, ¿no? Distinguir ese... Nunca vas a poder saber, primero porque los negocios de servicios profesionales, la simetría de información es tremenda. Entonces tú nunca vas a saber realmente quién ha hecho algo mejor que otro. Es una apariencia de bueno, un reconocimiento entre pares, ¿no? Pues los propios colegas o los clientes dicen quién ha sido el despacho que ha hecho una cosa más interesante. Bueno, pues normalmente suele ser una cosa que suele cuadrar con la realidad, pero ya digo, o sea, ni eleves las expectativas cuando te den el premio, ni las rebajes cuando no te lo den. Seguro que hay muchos socios que te han dicho, Miguel Ángel, estoy desesperado, no encuentro talento. Sí. Tengo clientes, puedo ser muy rentable, pero que no hay manera de encontrar profesionales. ¿Dónde vamos a buscarlos? Pues vamos a ver. Sale el mismo número de estudiantes que tienen el grado en Derecho desde hace muchísimos años. El problema es que del grado en Derecho, que normalmente nosotros tenemos hecho un estudio y nos salían más o menos unos entre 13.000 y 14.000 graduados en Derecho todos los años, pero que después tienen que hacer un máster y ahí ya la cifra cae mucho. Se queda un poquito por debajo de los 7.000. ¿Pero porque no aprueban o porque no quieren hacerlo? No, ellos aprueban el grado en Derecho, pero no quieren hacer el máster. Entonces, ese máster de acceso, después tienes una nueva barrera, que es de los que han hecho... ¿Tú crees que esto, perdón que te interrumpa, ¿tú crees que esto ha sido una barrera para esos estudiantes para continuar? Bueno, depende de lo que quieras hacer. Si tú quieres opositar, pues ¿para qué vas a hacer un máster de acceso a la abogacía, ¿no? Acabas tu grado en Derecho, que es lo que te pide los requisitos para la oposición, y te pones a opositar, y si esa es tu vocación, pues ¿para qué estar más tiempo, ¿no? Pero de esos 13.000, 14.000 graduados en Derecho, que después se quedan no llega a 7.000, 6.000 y pico, luego tienen que hacer un examen de acceso. Y del examen de acceso luego a la colegiación. Entonces, en números así grandes, para que veas, hay entre 13.500 y 14.000 que tienen el grado en Derecho, de los cuales se colegian un poco más de 4.500. Y por el camino pues se queda gente que no quiere ejercer. ¿Y por qué no quieren ejercer? Bueno, pues ahí hay muchos motivos. Pues la profesión ha perdido un poco de atractivo. Siempre se ha hablado mucho de la parte mala y no de la parte buena. El tipo de vida que quieren tener gente más joven a lo mejor ya no cuadra tanto con lo que es una profesión en servicios profesionales, que son muy exigentes y son, sobre todo cuando tú quieres estar en una firma muy puntera, yo creo que ahí no hay que engañarse. Es un profesional de alto rendimiento. Y el que cuadra y tiene un alto rendimiento, pues tiene todas las puertas abiertas y todo por delante. Y si quieres otro tipo de vida, pues a lo mejor es que realmente no es tu sitio. Lo que pasa es que de los que nos están escuchando ahora, algunos dirán, ya Miguel Ángel, me estás hablando de colegiado, me estás hablando de gente joven, me estás hablando de becarios o me estás hablando de gente que viene con potencial, pero yo quiero esos seniors, que son los que no encuentro. ¿Crees que a lo mejor los despachos, es verdad, que sales a buscar pues, a los headhunter o puedes ir a buscar a las plataformas de búsqueda de empleo, y sobre todo las relaciones también que son muy importantes, pero ¿no crees que a lo mejor tendríamos que hacer una autocrítica al sector y cambiar nosotros cosas en el despacho para ser más atractivos? Hablamos de personas, ¿no? Hablamos también de que no todo el mundo quiere esos horarios que suelen tener
ya no digo los grandes despachos, sino que la gran mayoría de los despachos, porque trabajamos con cosas muy, muy urgentes muchas veces, y sobre todo si son casos muy importantes, que luego se facturan bien, pero las urgencias a veces son las que son. Y si tenemos que preparar un juicio y lo tenemos la semana que viene, hay que prepararlo. ¿Qué piensas tú por los despachos que ves? ¿Piensas que hay mejoras en cambios internos para ser más atractivos? Esta mañana hablaba con un compañero y decía, hombre, una forma de compensar a los compañeros pues, es dejarlos que Amazon envíe los paquetes a la oficina. Y otros, a lo mejor, eso lo hemos criticado, diciendo, oye, estamos todos los días aquí recibiendo paquetes de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues puede ser una forma de compensar, o compensar en horarios, ¿no? Que tengamos horarios flexibles, teletrabajo. Entonces, claro, cuando decimos que no encontramos talento, a lo mejor muchas veces es que nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, me gustaría saber también un poco tu opinión de lo que ves. A ver, yo lo que veo es que el margen de maniobra que tiene un despacho lo suele aprovechar y lo suele utilizar bien. Es decir, hacen más cosas de lo que se dicen. El problema es que muchas veces hay una expectativa de que el despacho haga determinadas cosas que nuevamente vuelvo a lo que dije antes. Los trabajos los configuran los clientes y hay veces que el despacho no puede hacer absolutamente nada en determinadas cosas. Y te pongo el ejemplo, pues, no sé, de mi propia consultora, ¿no? Yo he elegido libremente tener una consultora en la que para tener una mayor visión de mercado y rango de mercado quiero trabajar en España, en Portugal y en Latinoamérica. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que tengo que viajar y que, aunque tengo que decir que mis clientes latinoamericanos son excepcionales y siempre buscan ellos lo antes posible para que para mí no sea muy tarde, pues si algún día tengo que hablar con ellos a las 10 de la noche, porque allí pueden ser las 4 de la tarde, pues lo hago. Pero es que lo he elegido yo. Entonces, quejarse de esas cosas cuando en servicios profesionales tú tienes la capacidad de decir, oye, pues a lo mejor a mí lo que no me gusta es el modelo de negocio de una firma que trabaja con fondos de inversión en Nueva York y que hay que estar a horarios de Nueva York más que a horarios de España, pues elige otro modelo, elige otro tipo de firma. Muévete a algo que se adapte más a tus necesidades. Pero yo realmente creo que todo lo que está en manos por las firmas lo están haciendo y por una razón muy, muy simple. Es el coste de formar a las personas en una firma es altísimo. Y tú no vas a dejar que una persona se vaya porque no puede recibir un paquete de Amazon. Si la solución es que reciba un paquete de Amazon, te puedo asegurar que esa persona podrá recibir el paquete de Amazon todos los días. Y si tú puedes hacer algo más para que no se vaya, lo están haciendo. Porque el coste de que una persona se vaya y una persona a la que tú aprecias, una persona a la que tú has formado y una persona que encaja muy bien en la organización, tú no quieres que se vaya. Y todo lo que esté en tu mano lo vas a hacer. El problema es que hay muchas veces que no está en tu mano. Y los profesionales creen que sí puede hacer eso la firma. Y pasa con temas de integración de la vida personal y la vida familiar. Pues hay cosas que el despacho puede hacer, pero hay cosas que son cuestiones sociales. O sea, los horarios de los colegios no los va a poner una firma de abogados. Lo pone el colegio. Y la firma dirá, bueno, pues hasta aquí me puedo adaptar o no, pero... Pero por tus palabras entiendo al final que aquí el que manda es el cliente. Absolutamente. Los trabajos los configuran los clientes. Me voy a quedar con esa frase, me gusta mucho. Es que es así. Y ayuda a entender muchas cosas. Sí, sí, me estás haciendo plantearme ciertas cosas. No darte con la pared con cosas que es que no las puedes cambiar. Y esto también es importante trasladarlo al equipo, ¿no? Sí, y tú como si tú eres el socio, es una cosa que tienes que hablar con tus socios. Oye, nos estamos dirigiendo a un tipo de cliente que no me gusta el tipo de vida que llevamos. A lo mejor hay que cambiar al cliente. Cambia de clientes, cambia de segmento, totalmente, de actividad. Pero no intentes luchar con una cosa que, de verdad, no está en tu mano. Sí, esto es como, oye, sí, totalmente. Es decir, ahí la solución es cambiar al cliente. Y a lo mejor es una solución que puede ser fácil. Desde luego lo vas a conseguir antes que intentar cambiar cosas que es imposible cambiar porque no están en tu mano. O sea, al final terminamos montando un follón por no ver el problema donde está en su raíz, ¿no? Yo te puedo asegurar que la flexibilidad en el horario de entrada y de salida a las firmas, el teletrabajo cuando tú tienes algo, pues que ese día te tienes que quedar en casa, poder compatibilizar un poco los horarios, pues si tienes familia o si no tienes hijos, pero es otra cosa. Yo te puedo asegurar que todo eso las firmas lo hacen
y lo hacen todo lo mejor que pueden porque no quieren que se vaya el talento, porque es un talento que han formado, que funciona muy bien, que están muy bien integrados y que están muy contentos con ellos. Pero hay cosas que es que de verdad no está en su mano. Hablemos de inteligencia artificial, porque llevamos 2 años que esto es una locura y parece que el que no utiliza la inteligencia artificial no solo se va a quedar fuera, sino no sé hasta qué punto la inteligencia artificial nos va a empezar a sustituir. Sobre esto, creo que es un debate también que está encima de la mesa. Nosotros lo que hemos aconsejado es que la IA es un complemento ideal a la hora de redactar, a la hora de ayudarte en la eficiencia, ayudarte en la productividad. Me gustaría también saber cuál es tu opinión de esto de la inteligencia artificial. Sé que los grandes despachos, ¿no?, están con proyectos como Harvey, etcétera, que, bueno, todo tiene zonas grises, no todo está tan bonito, pero me gustaría saber también tu opinión. Bueno, yo creo que es una cosa que está empezando y al mismo tiempo no se sabe hasta dónde puede llegar. Igual ya hemos visto todo lo que hay que ver y ahora ya los incrementos de mejora son marginales o todavía queda mucho por hablar, ¿no? Es un poco especular con lo que estamos viendo, pero lo que sí, visto desde un punto de vista teórico, al final es una herramienta y las herramientas basadas en tecnología trabajan sobre las ciencias naturales, ¿no? O sea, sobre las matemáticas. Detrás de todo eso lo que hay son algoritmos y fórmulas. Y no trabajan la parte de las ciencias sociales, que están más relacionadas con la conducta y la dinámica de la persona. Con lo cual ya te está dando una pista de hacia dónde tienes que ir. Oye, utiliza la tecnología y aprovecha el tiempo que te sobra para afianzar tus relaciones con las personas, para entender los negocios y para entender las dinámicas por las que se mueven las personas, que eso es muy difícil que una máquina lo haga. Los resultados que está viendo con esas herramientas realmente son buenos. Tareas rutinarias las hace muy bien. Tareas de revisiones de cosas posiblemente las hacen mejor que un profesional que cuando lleva vistos ya 20 folios del mismo ya no ves ni los errores, y una máquina sí. Pero hay otras cosas pues, que no hacen bien, que es pues eso, los trabajos complejos, las decisiones, lo que se llama en el mundo del management, se diferencian las decisiones operativas, que son las matemáticas, ¿no? O sea, si esto es A y hay que ir a B, el único paso es por aquí, por C, de las prudenciales. Es decir, el mismo problema cambia la solución de acuerdo de cuándo se ha dado ese problema, qué personas hay alrededor de ese problema, cuáles son las consecuencias de ese problema. Es decir, son cosas que cambian. Y si tú sabes identificar como profesional lo que cambia para dar esa opinión o ese asesoramiento, eso es una cosa que una máquina no te va a sustituir nunca. En las tareas rutinarias, en las puramente matemáticas y operativas, pues lógicamente lo va a acabar haciendo incluso mejor. Ayer tuvimos un debate en el despacho de si el socio es el que tiene que reclamar la deuda al cliente o es exponerle a meter en tensión con el cliente, a lo mejor tiene que hacer más de poli bueno. Y si no la reclama el socio, ¿quién la reclama? Eso digo yo, la persona de administración, ¿no? No, el socio tiene que defender su trabajo y el precio que ha dado. Y si tienes que llamar para pedir una factura que te deben por una cosa que se ha pactado, pues no pasa nada porque llame el socio. Otra cosa es pues, bueno, porque hay unos cuantos pasos previos que a lo mejor no los tiene que hacer él. Pero si no la reclama el socio, pues ya me dirás quién la reclama. Otro debate interesante es, ¿retribuyo al socio solo de lo cobrado? Claro. Si no, ¿de dónde sacamos el otro dinero? Bueno, a veces, oye, esto es tu beneficio, pero tu cliente todavía nos debe esto al día de hoy, a lo mejor puede estar en riesgo, ¿no? Que muchas veces por eso. Criterios de caja, vamos. Sí, ¿no? Sí, claro. Sin duda. Sí, porque es que el otro dinero todavía está en potencia. O sea, factúramelo si quieres a la sociedad como prestación accesoria. Cuando pague el cliente te lo pago. Eso, muy bien. Sí, bueno, ¿no? Te digo porque muchos compañeros, cuando termina el año, ¿no?, siempre hablamos de bonus, beneficios y tal, y de verdad nunca se pone encima de la mesa y dices, ya, pero que esté cobrado. Bueno, otra cosa es que tú quieras socializar con tus socios el riesgo de los impagos, ¿no? Oye, pues si un año no te pagan a ti y otro a mí, pues entre la caja que haya la repartimos para que cada uno cobre en proporción. Pero realmente es que el criterio de caja es... Esto en algunos países hablas de este debate y no te entiendes. Si no es caja, ¿cuál es el otro? Dice, no, la factura. Ah, el papel ese. ¿Cómo ayudáis a los despachos? Me interesa saber cuál es vuestro proceso. Bueno, pues
Ahora es un proceso un poco más fácil porque ya se empieza a saber más o menos lo que hacemos, ¿no? Pero realmente a nosotros nos llaman cuando internamente no pueden resolver un problema, porque hay una buena parte de lo que nosotros hacemos que internamente hay firmas que lo saben hacer al 100% y no pasa nada, y hay otras firmas pues, que no saben hacer absolutamente nada porque se dedican a la práctica del derecho. Entonces ahí tienes un rango de no saben hacer casi nada a saben hacer todo lo que nosotros nos dedicamos. Y hay veces pues, que el cliente ve que no puede solucionar pues, una modificación de un sistema de compensación, no puede solucionar bien su estructura de partnership, no sabe muy bien cuál es su estrategia y entonces ahí es cuando recurren a nosotros, nos enseñan hasta dónde han llegado ellos. Oye, aquí ya nos liamos con todo esto, ¿nos podéis ayudar? Pues, oye, pues encantado de ayudaros. Y hay otros clientes que lo resuelven ellos porque tienen las competencias o son firmas grandes que han contratado directivos que tienen esas competencias, esas habilidades y lo resuelven internamente. ¿Cuáles son los temas más recurrentes cuando entre Nosotros sobre todo hacemos estrategia interna y dentro de estrategia interna está toda la parte de gobernanza de la firma y luego para la gobernanza y la estrategia tú lo que necesitas son unos sistemas y esos sistemas son los que son complicados de configurar. Sistema de compensación de socios, sistema de retribución de profesionales, sistema de jubilación o retiro de socios, que es lo que pasa en todas esas circunstancias, ¿no? que va teniendo la sociedad de servicios profesionales a lo largo de su vida, sistemas de promoción de profesionales, sistemas de selección, o sea, pues todo lo que son los sistemas internos, pero vamos, lo que más hacemos nosotros es estrategia interna y externa y compensación de socios. Fíjate, el otro día hablaba con un compañero que trabaja en un despacho medio grande y él veía el ser socio de esa empresa como una inversión, ¿no? Me viene a la mente por lo que has dicho de jubilación, ¿no? Que en estos grandes despachos el jubilarte te vas con un buen premio, ¿no? Bueno, no deja de ser de, oye, yo he estado aquí muchos años, me gana mi sueldo porque me he dejado aquí los cuernos, pero es que además me voy con un buen plan de pensiones aquí, de lo que se ha revalorizado acciones, porque a lo mejor cuando te vas te pagan tu salario multiplicado por X. Bueno, realmente te lo pagas tú, porque si la firma te está dando algo es porque tú previamente lo has puesto, porque si no, el dinero no sale solo, ¿no? Entonces, es una cosa que te estás pagando tú y depende de la firma de donde estés, bueno, pues te puede decir... todos los años no cobras todo lo que tienes que cobrar, eso se va acumulando, te lo llevas al final, o bien lo que tú te llevas es lo que se genera cuando entran otros, que son sistemas un poco más basados en el crecimiento, ¿no? y que son complicados. Pero con lo que hay que quedarse es que las firmas de abogados y los partnerships, como inversión regular, porque son sistemas de propiedad temporal. Es decir, tú entras a ser socio, propietario de una firma, pero en ese momento te dicen cuándo vas a dejar de ser propietario. Y te dicen lo que va a pasar desde que empiezas a ser propietario hasta que lo dejas. Es decir, la propiedad es temporal, no puedes disponer de ella, no la puedes transmitir. Sí sabes lo que te va a pasar mientras que seas propietario, pero es una propiedad un poco especial. Es temporal, no puedes disponer de ella, no la puedes transmitir, no la puedes capitalizar. Entonces, si una de esas reglas de cuando tú te vas es, oye, pues tienes derecho a una retribución equivalente al promedio de tus últimos 3 años. Bueno, pues estupendo. Pero ya te digo que normalmente eso te lo estás pagando tú también porque ha sido de lo que tú has generado durante todos esos años. Sin duda. Hemos visto en las noticias también hace poco despachos de abogados más o menos grandes, incluyendo a fondos de inversión. No sé si eso es muy compatible, más allá de la normativa española, de que por sociedades limitadas, profesionales, etcétera. ¿Qué piensas? ¿Fondos de inversión sí, fondos de inversión no? ¿Puede tener sentido por un tema de apoyo tecnológico y desarrollos tecnológicos? Porque se necesita capital, pero eso tiene una contraprestación, ¿no? Que es rentabilidad sí o sí a cualquier precio, más allá del partnership o no. A ver, las firmas de servicios profesionales, por su propia naturaleza, son intensivas en capital humano, no en capital financiero. Entonces ahí es donde choca un poco... el papel de los fondos de inversión en las firmas. La razón de los fondos la tengo muy clara, o sea, son firmas, es la rentabilidad. O sea, oye, si me deja un 8 o 10%, fantástico. Que es muy difícil sacarlo en otro tipo de compañía, de producto o de servicio que no son profesionales, pero en servicios profesionales pues, hay margen. Entonces, la pregunta que tienes que hacer es
¿A cambio de qué vas a renunciar tú a ese margen por un dinero que pone un fondo? ¿Qué vas a hacer con él? Entonces, yo estoy seguro que en las ocasiones en las que se ha dado esa entrada de fondos hay una razón, pues puede ser el crecimiento, expansión internacional, financiación de proyectos que a lo mejor requieren mucha caja porque se van a cobrar a muy largo plazo, pero no es lo habitual ni es lo natural a nivel generalizado en firmas de servicios profesionales la entrada del capital financiero. Bueno, ya para terminar, ¿cómo ves el futuro del sector? Hemos dicho que hay mucha concentración, o por lo menos hay una economía de escala, ¿no? Es decir, oye, si muchos... me gusta mucho el concepto de partnership, yo sí creo en ese modelo un poco de independencia, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué no podemos estar 5 o 6 socios, cada uno con su equipo, sus clientes, teniendo una caja común pues, para intentar balancear esos recursos, ¿no? Pues de recursos humanos o de marketing, crear una marca, ¿no? Pero ahí es un poco de somos socios, pero tenemos cierta independencia. A mí me gusta mucho ese modelo, pero bueno, me gusta saber un poco cómo ves el futuro. Vamos hacia ahí. Bueno, yo creo que el modelo de partnership no tiene... Puede estar un poco a lo mejor más amenazado los partnerships que son muy, muy grandes, pero que ya han encontrado sus propias soluciones. Es decir, cuando un partnership tiene un número de socios que ya es imposible que se gestione, o sea, que el gobierno real de la firma sea de los socios, esas propias firmas empiezan a tener estructuras más parecidas a los modelos corporativos en los que se gobiernan de una forma diferente y a la firma le sigue yendo bien. Entonces, cada tamaño en firma de abogados tiene su sistema de gobierno, tiene su sistema de gestión. Yo, en general, el futuro lo veo bien. No veo que haya grandes amenazas. Lo que pasa es que siempre, pues, no sé, da más clics el apocalipsis, ¿no? De nos vamos a quedar sin trabajo por la tecnología. Yo creo que no te vas a quedar sin trabajo por la tecnología. Creo que vas a ser mucho más rentable, que es una cosa a la que te tienes que acercar, que te va a hacer mucho más eficiente. ¿Tú crees que podremos conseguir en el futuro mayores rentabilidades? Con la tecnología, en principio no, porque las eficiencias a medio plazo se comparten con el cliente. Me acabas de dejar caos. Es decir, ¿tú no crees que la rentabilidad va a venir por la tecnología? No, porque la tienes que compartir con el cliente, porque el cliente sabe que es un negocio más eficiente siempre. Y el cliente también... Curioso, ¿eh? Claro, pero el cliente también utiliza tecnología. No nos olvidemos de eso. Entonces, si hay una tecnología que te hace un apoyo jurídico, a lo mejor también la puede tener él. Claro, y donde antes él contrataba 100, a lo mejor ya solo necesita contratar 50 porque los otros 50 hay un proveedor tecnológico que se los resuelve con un abogado en su empresa. Claro, porque ahora estos proyectos de IA que están utilizando los grandes despachos también lo están utilizando, los dos, claro. Clientes y firmas, y utilizan lo mismo. Lo que no utilizan, lo que no comparten es la alimentación de ese sistema. La empresa lo alimenta con su información y el despacho lo alimenta con una información mucho más rica, más diversa, porque tiene muchas empresas y muchos sectores. Pero la herramienta es la misma. Entonces, los márgenes, la tecnología al principio los aumenta porque eres mucho más eficiente, pero hasta que el mercado empieza a aprovechar esa eficiencia para quitarte los clientes a ti, ¿yo qué hago? Bajo un poquito el precio, ¿por qué? Porque me lo puedo permitir. Entonces, hace una curva primero de más margen y luego una que la rebaja en favor del cliente. Y para terminar, hablemos de la gente joven. Eres profesor en la Universidad de Navarra, das allí clases, ¿no?, de gestión de despachos. ¿Cómo ves a estas nuevas generaciones? Pues la verdad es que las veo muy bien. Ahí estarán el viernes. Les recomendaré que escuchen o que vean el vídeo o el podcast, lo que ellos quieran. Y la verdad, los veo muy bien. No comparto esto de las nuevas generaciones. Es que me parecen gente muy bien formada, muy responsables, saben lo que quieren. Afortunadamente tienen mucha más información que generaciones pasadas. Pueden elegir mejor. Tienen un buen nivel de idiomas. Yo la verdad es que los veo muy bien. ¿Los ves empresarios? Bueno, quizá es lo único que a lo mejor tampoco tienen la edad para descubrir realmente si tienen una iniciativa emprendedora o no. Y si comparáramos con las generaciones,
también ha habido generaciones a las que se les ha empujado mucho a esa empresarialidad, ¿no? Porque no había otra opción, simplemente por un tema legal. Es decir, desde el año, si no me equivoco, 2010, la relación entre un abogado y una firma es relación laboral, y eso antes no existía, no había ninguna regulación, era relación mercantil. Pero yo realmente creo que si tuvieran que dar el paso, lo darán, pero también son muy inteligentes para decir, oye, creo que primero nos tenemos que formar, vamos a seguir una carrera profesional en un despacho grande, mediano o pequeño especializado, y cuando llegue el momento lo verán. ¿Cómo haces la formación? ¿Intentas crear debates entre ellos? Utilizamos hay una parte que doy teórica dentro de las sesiones que yo doy dentro del módulo, y para el resto de sesiones utilizamos el método del caso de Harvard con casos que hay sobre firmas de abogados. De cómo han resuelto conflictos de socios. Realmente el método del caso lo que te expone son los hechos, y tú lo que tienes que hacer es la valoración de esos hechos y resolverlo. Ahí no hay ninguna solución. Ponme un ejemplo de un caso que a lo mejor pones encima de la mesa para debatir. Bueno, pues por ejemplo, hemos estado de las clases que llevamos, hemos hecho uno relacionado con la generación de negocio, de cuáles son las claves para generar negocio, tanto a nivel de profesional como a nivel de firma. Es decir, qué se tiene que dar para que la generación de negocio funcione. Luego hemos tenido otro caso que es la historia de un despacho español. El caso es el de Uría Menéndez. Lo hemos estudiado desde el nacimiento de la firma hasta un momento en el que ellos se plantean, en el año 2008, cómo seguir su estrategia de crecimiento, si realmente se tienen que convertir en una firma internacional o tienen que ser una firma más especializada en España. Bueno, una decisión estratégica en la que tú se la trasladas los hechos a los alumnos con el caso que está escrito, y ellos, olvidándose de lo que ha pasado después, porque es muy fácil ver lo que ha pasado después, pero ellos pueden argumentar, oye, pues yo hubiera hecho otra cosa, ¿no? Y si está bien argumentado, lo bueno del método del caso es que el alumno descubre la solución porque él la diseña, y que pueda haber dos soluciones en clase opuestas y que las dos estén bien. Si están argumentadas y están soportadas por números y por la teoría que se les ha explicado, yo las dos las doy por buenas. O sea, el método del caso, lo bonito que tiene es que no tiene una solución predeterminada, y que esa solución hay que diseñarla, y se diseña muchas veces no solamente con lo que tú has estudiado, sino con lo que estás escuchando a tus compañeros, con ideas que vas cogiendo, y al final en la clase, bueno, pues se diseña una solución que todos han aportado un poco. Oye, qué interesante. Seguro que no soy el único. Seguro que ahora mismo hay mucha gente diciendo, me gustaría ir a tus clases. Escriben por LinkedIn mucho. Lo que pasa es que es un módulo que está integrado dentro de la Universidad de Navarra. El máster de acceso a la abogacía lo hace con otro máster. Es decir, no se puede estudiar solo el máster de acceso a la abogacía, se hace o bien con un máster en Derecho de Empresa, un máster en Derecho Fiscal o un máster en Derecho Digital. Y dentro de ese doble máster hay una asignatura transversal en la que pasan por mis clases de manera obligatoria a todos los alumnos. Pues plantéate hacer esto, pero online, por supuesto que sea de pago, porque serán muchos los que se apuntarían a esa clase. Sí, la verdad es que me escribe mucha gente por LinkedIn para ver una información sobre ese módulo, y yo les explico lo que hay, ¿no? Es que, oye, está dentro de este programa, y solamente haciendo el programa se tienen las clases. Muy bien. Para terminar y cambiando de tercio, hay una pregunta que hacemos a todos los invitados, y es que, ¿qué es para ellos la felicidad? ¿O qué te hace a ti feliz, no? Bueno, pues... Porque esto es algo muy subjetivo. Es completamente subjetivo, pero es un poco, bueno, pues hacer lo que te gusta y poderlo combinar, pues, con todas las facetas de la vida, ¿no? Pues si eres una persona familiar, yo lo soy, pues poder estar con tu familia, poder hacer un trabajo bonito, que te enriquezca personalmente, que ayudes a los demás. Es un componente también que contribuye mucho a ser feliz, ¿no? en el trabajo, que tu trabajo, oye, pues cuando ves que hay alguien que le va un poquito mejor por tu ayuda, pues es muy satisfactorio, y sobre todo que te obligue, por lo menos a mí, que te obligue a seguir investigando, a seguir mejorando, a seguir aprendiendo de los clientes, a seguir aprendiendo de otras personas, y en general, pues eso, y que lo puedas integrar en tu vida, ¿no? Yo creo que separar vida profesional, vida familiar y
no sé, como la serie esta de Apple TV, ¿no? De Severance, ¿no? Que no se acuerdan cuando están en el trabajo y luego salen. Yo creo que hay que integrarlo, que tiene que ser una cosa, bueno, pues razonable, y por ahí yo creo que va la felicidad, hacer un poco lo que te gusta y lo que te apasiona, como el nombre de vuestro canal, de Pasión por el Despacho. Cuando era más jovencillo, escuchaba siempre a los mayores, ¿no? Decir la palabra paz. Y decía, esto es paz y amor, ¿no? Luego ya cuando uno ya va entrando en cierta edad, empiezas a comprender ese concepto de paz, ¿no? Que es como tener ese momento de decir, no quiero problemas, quiero estar tranquilo, quiero levantarme por la mañana y desayunar, es decir, con la mayor tranquilidad posible, ¿no? Para ti también eso te da felicidad, ese momento de paz, de decir, en mi momento. Paz cuando te levantas y sobre todo paz cuando te vas a dormir y que duermas tranquilo. Eso suele estar muy relacionado también con la felicidad y con la paz. Sí, va unido. Oye, pues muchísimas gracias. Hemos hablado, te he pillado y digo, vamos a aprovechar a hacer muchísimas, encantado, muchísimas preguntas que seguro que me ha gustado. Si tuviese que hacer una conclusión y seguro que lo vamos a compartir con compañeros, has puesto mucho al cliente en el centro, ¿no? Tanto en la estrategia del despacho, como diciendo, sí, tú puedes pensar lo que te dé la gana, pero aquí el ritmo lo va a marcar el cliente, tanto para lo bueno como para cuestiones más conflictivas, ¿no? Como el tema de la conciliación, como, oye, y tú lo has dicho, ¿no? Si quieres cambiar ciertas cosas del despacho, a lo mejor lo que tienes que cambiar es al cliente. Tipo de cliente. Mira, y luego la eficiencia con la tecnología, ¿no? Me gusta también ese choque de decir, sí, podremos tener más rentabilidad o no, pero que la tecnología no tiene por qué ser el factor determinante en ello, ¿no? También me ha gustado mucho esa reflexión. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación, a ti, a todo el equipo que tienes, y nada, he estado muy a gusto, muy cómodo y encantado de compartir reflexiones contigo. Pues nada, si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like. Bueno, suscríbete. Creo que más del 50% de las personas que nos veis no estáis suscritos. Nos ayudáis a seguir trayendo a invitados tan buenos como el de hoy. Y nada, pues suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.